El cardenal Müller ha hecho una entrevista bastante interesante para Info Vaticano. Como sabemos, el cardenal Müller ha sido uno de los personajes que ha defendido bastante en nuestra Iglesia Católica. Él fue uno de los que nos advirtió sobre el arzobispo Víctor Manuel Fernández y también fue escogido por el Papa para participar en el próximo sínodo. Vamos a ver qué es lo que dijo el cardenal Müller en esta entrevista. Bueno, primero que nada le preguntan, este próximo mes de octubre dará comienzo la fase final del sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo lo afronta? Él contestó, rezo para que todo esto sea una bendición y no un perjuicio para la Iglesia. También estoy comprometido con la claridad teológica para que una iglesia reunida en torno a Cristo no se convierta en una danza política en torno al becerro de oro del espíritu agnóstico de la época. También le preguntan, ¿tiene pensado el mensaje que va a transmitir durante la asamblea? Y el cardenal contestó, sobre todo quisiera decir, en vista de las muchas decepciones de los jóvenes de Lisboa, una iglesia que no cree en Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ya no es la iglesia de Jesucristo. Cada participante deberá estudiar primero el primer capítulo de Lumen Gentium, que trata del misterio de la iglesia en el plan de salvación de Dios Trino. La iglesia no es el patio de recreo de los ideólogos del humanismo sin Dios, ni de los estrategas de las conferencias del partido impedidas. Le preguntaron, hay algunas voces que han criticado la presencia de laicos en esta asamblea sinodal. ¿A usted qué le parece? Él contesta, los obispos participan en un cargo ejerciendo la responsabilidad colegiada sobre toda la iglesia junto con el Papa. Si los laicos participan en él con derecho a voto, entonces ya no se trata de un sínodo de obispos o una conferencia eclesiástica que no tiene la autoridad docente apostólica del colegio episcopal. Pregunta. Cada vez hay más obispos y fieles que expresan su preocupación por lo que puede ocurrir durante este sínodo. ¿Hay algo a lo que temer? Él contesta, sí, los falsos profetas, ideólogos de las nubes, que se presentan como progresistas, han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. En su opinión, solo una iglesia sin Cristo encaja en un mundo sin Dios. Muchos jóvenes regresaron de Lisboa decepcionados, porque el foco ya no estaba en la salvación en Cristo, sino en una doctrina de salvación mundana. Al parecer, hay incluso obispos que ya no creen en Dios como origen y fin del hombre y salvador del mundo, pero que de manera panaturalista o panteísta consideran que la supuesta madre tierra es el comienzo de la existencia y la neutralidad climática la meta del planeta Tierra. Pregunta. ¿Cree que puede aprobarse cambios en materia de fe y doctrina como pretenden algunos grupos y movimientos dentro de la Iglesia? Él responde. Ninguna persona en tierra puede cambiar, añadir o quitar la palabra de Dios. Como sucesores de los apóstoles, el Papa y los obispos deben enseñar a la gente lo que Cristo terrenal y resucitado, el único Maestro, les ha ordenado hacer. Y solo en este sentido se aplica la promesa de que el ejército y la cabeza de su cuerpo permanecen siempre con sus discípulos. Mateo 28:19. La gente confunde, lo cual no es sorprendente, dada la falta de educación teológica basa incluso entre los obispos, el contenido de la fe y su insuperable plenitud en Cristo con la progresiva reflexión teológica y el crecimiento de la conciencia de la fe de la Iglesia a lo largo de la tradición eclesiástica. La infalibilidad del magisterio solo se extiende a la conservación y a la fiel interpretación del ministerio de la fe confiado una vez por todas a la Iglesia. El Papa y los obispos no reciben una nueva revelación. Pregunta. ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, la Asamblea Sinodal aprobase la bendición a parejas homosexuales
el cambio de moral sexual, la eliminación de la obligatoriedad del celibato sacerdotal o el permitir el diaconado femenino. ¿Usted lo aceptaría? Y él responde: el celibato sacerdotal debe ser eliminado de esta lista, ya que la conexión del sacramento del orden sagrado con la carisma de la renuncia voluntaria al matrimonio no es dogmáticamente necesaria, aunque esta antigua tradición de la Iglesia latina no puede ser abolida arbitrariamente de un plumazo, como los padres del concilio lo subrayaron expresamente en el Concilio Vaticano. Y los ruidosos agitadores rara vez se preocupan por las preocupaciones de salvación de las comunidades sin sacerdotes, sino más bien por atacar este consejo evangélico, que consideran anacrónico o incluso inhumano en una época sexualmente ilustrada. Bendecir el comportamiento inmoral de personas del mismo o del sexo opuesto es una contradicción directa con la palabra y la voluntad de Dios, una blasfemia gravemente pecaminosa. El sacramento del orden en los niveles de episcopado, presbítero y diaconado puede proporcionar poder divino. Le preguntan: ¿qué papel debe jugar el Papa en estos momentos? Y él corresponde: a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre que los papas se han sentido o se han comportado como políticos, las cosas han ido mal. En política se trata del poder del pueblo sobre el pueblo. En la Iglesia de Cristo se trata del servicio de la salvación eterna de los hombres. Aquí el Señor ha llamado a los hombres para que sean sus apóstoles. El Papa está sentado en la cátedra de Pedro. Y la forma en que se presenta a Simón Pedro en el Nuevo Testamento, con todos sus altibajos, debería ser un fortalecimiento y una advertencia para cada papa. En el cenáculo antes de su pasión, Jesús le dice a Pedro: una vez convertidos, fortaleced a vuestros hermanos, es decir, en la fe de Cristo, Hijo de Dios vivo. Solo así es Él la roca sobre la que Jesús construye su iglesia. Las puertas del infierno no pueden ser superadas. Como podemos ver, no todos están a favor de este próximo sínodo. Hay muchas dudas, hay muchas preocupaciones, pero más que nada debemos estar en oración. Ayer, platicando con el sacerdote a la iglesia que voy los miércoles para hora santa, le estaba yo preguntando que qué podemos hacer nosotros en cuanto a esta preocupación que tenemos sobre el próximo sínodo. Entonces, él me contestó, él es muy claro, y él me contestó: ¿pierdes algo? Esa fue su respuesta. Su respuesta fue una pregunta: ¿pierdes algo? Y yo me quedé: no, pues la verdad no pierdo nada. Digan lo que ellos digan, hagan lo que ellos hagan. Personalmente yo no pierdo nada, porque como me dijo el sacerdote ayer, si estamos firmes en nuestra fe, si estamos firmes en las enseñanzas de Cristo, si conocemos a Cristo, si tenemos una relación con Él, no hay nada, no hay nadie, ningún papa, ningún sínodo, no hay nada que pueda quebrantar esa relación que nosotros tenemos con Él, ese entendimiento que nosotros tenemos sobre las enseñanzas de la iglesia. Entonces, su respuesta a pregunta me causó mucho impacto. Yo me venía haciendo esa pregunta: ¿qué pierdo? No, yo no pierdo nada. Pero yo le contesté: bueno, yo no pierdo nada, pero ¿qué tal todas esas personas que su ancla no está en Jesús, que no conocen bien a Jesús y no conocen las enseñanzas verdaderas de Jesús, sino que se van por lo que otra gente dice? ¿Qué pasa con estas personas, con estos católicos que siguen al Papa o que siguen a su párroco, o que siguen a cualquiera porque habla muy bonito, porque les habla lo que a ellos les gusta escuchar? No hablan con la verdad. Entonces él me dijo: bueno, entonces es hora de trabajar. Esa fue su respuesta: es hora de trabajar. Y me gustó mucho,
porque es verdaderamente lo que nosotros debemos hacer, es ponernos a trabajar, es seguir adelante en nuestra iglesia, anunciando la buena nueva y denunciando, porque como católicos ese es nuestro deber. No solo debemos anunciar que Cristo es amor, que Cristo vive, que Cristo es todo, que en Él está la salvación, pero también tenemos que denunciar todas las cosas que no vienen de Él, todas esas enseñanzas que no son de Él, debemos denunciarlas. Y más que nada, como me dijo el Padre ayer, me dijo, eso fue lo último que me dijo, mucha oración, hacer mucha oración por nuestra iglesia y por nosotros mismos. Ah, pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y que nos dé el entendimiento para saber discernir qué es lo que necesitamos, qué es o a quién debemos seguir, a quién debemos hacerle caso, dónde nos va a llevar nuestra fe. Así que todos a trabajar. Si conocemos a Jesús, si tenemos una relación con Él y sabemos cuáles son las enseñanzas que Él nos dejó, cuáles son las enseñanzas de la iglesia que Él mismo fundó, entonces debemos trabajar en ello. Debemos de seguir evangelizando, debemos de seguir compartiendo su palabra, y no solo su palabra de dientes para afuera, sino que debemos ser nosotros mismos un ejemplo de su palabra, y más que nada compartir el amor que Dios nos da. Yo creo que eso ayuda bastante a las personas que están a nuestro alrededor a conocer a Dios, porque el amor que Dios nos da a nosotros, el amor que nosotros recibimos de Dios, no es para quedarnos nosotros mismos con Él, sino que es para compartirlo con los demás. Porque es que ahorita el mundo está a falta de amor. Todo lo que está pasando en el mundo, tanta violencia, tantas tragedias que se escuchan en las noticias, es por falta de amor. Si la gente conociera a Dios, si la gente conociera el amor de Dios, yo no creo que hubiera tanta locura como lo hay ahorita en el mundo. En verdad que nos hace falta mucho, mucho. En este mundo hace falta mucho el amor de Dios. Bueno, les agradezco que hayan tomado el tiempo para escuchar a esta loca por Dios, por Jesús, por la iglesia. Es interesante para mí misma escucharme decir que amo a la iglesia cuando antes era una de las que, pues tal vez no la odiaba, pero no quería saber nada de la iglesia. Era una de las que criticaba a la iglesia. Solamente miraba lo malo, lo feo, pero no miraba lo hermoso que es, lo hermoso que tiene nuestra iglesia católica. Entonces, seamos esos trabajadores, no nos dejemos confundir, tenemos que estar muy despiertos, muy alertas y saber, reconocer cuál es la verdad, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Bueno, hasta aquí llego con este video. Que Dios me los bendiga, que Mamita María nos cubra en ese santo manto tan hermoso. Y nos vemos hasta en el próximo video. Chao.